El Islam y los musulmanes. Quizás en algunas ocasiones te has preguntado o has llegado a pensar ¿qué es el Islam y qué son los musulmanes? En este video trataremos de resumir qué significan estos dos conceptos. ¿Es lo mismo? ¿Son dos cosas diferentes? ¿O a qué se refiere el Islam y el ser musulmán? Primeramente necesitamos entender qué significado etimológico tienen estas dos palabras que quizás hemos escuchado pero que en realidad no sabemos qué significan. La palabra Islam proviene del árabe al-Islam, que significa la sumisión. Conociendo ya su significado podemos deducir que significa total sumisión a Dios. Musulmán viene del árabe muslim, que significa el sometido a la voluntad de Dios. Podemos ver que hay una relación entre estas dos palabras y que prácticamente tienen un significado igual. Podemos decir que el Islam es una actitud interna de sumisión a Dios y musulmán es someterse a las ordenanzas impuestas por alguien, en este caso a la doctrina musulmana revelada por Alá. Pero ¿cómo empezó el Islam? A principios del siglo VII, al este de la península arábiga, Mahoma estaba meditando en una cueva cuando el ángel Gabriel se le aparece para revelarle los mandatos de Dios, que en árabe es Alá. Estas revelaciones están en el libro sagrado de los musulmanes que se llama el Corán. ¿Cuál es la enseñanza o creencia de los musulmanes? Los musulmanes creen en un solo Dios y en que Mahoma es su profeta y el mensajero de Dios. El Corán es un libro sagrado, ya que en ella está inspirada la palabra de Dios revelada a Mahoma por el ángel Gabriel. De igual manera, aparte del Corán, tienen la Suna como base de enseñanza. Las Sunas son enseñanzas del profeta Mahoma y algunos de sus compañeros. Podemos decir que los musulmanes tienen el Corán y la Suna como fuente principales de revelación de Dios. Pero a todo esto hay 5 pilares que el Islam considera como muy importantes en su religión. El número 1 es la fe. Los musulmanes declaran que no hay otro Dios que Alá y que Mahoma es su mensajero. El punto número 2 es la oración. Ellos deben orar 5 veces al día. Tienen horas específicas para realizar este tipo de oración. Deben de dirigirse a Alá en cada oración que ellos realizan durante el día. El pilar número 3 son las limosnas. Los musulmanes dan de 2 maneras. Una es de manera espontánea y lo que ellos deseen dar para agradar a Dios. Y la otra forma es una forma obligatoria. Deben de dar 1/10 parte de su capital para ayudar a los pobres de la comunidad. El pilar número 4 para los musulmanes es el ayuno. El 9º mes es el Ramadán en el calendario lunar islámico. Durante este mes los musulmanes hacen un ayuno muy riguroso. El pilar número 5 es la peregrinación a la Meca. Los musulmanes al menos una vez en su vida deben de realizar una peregrinación a la mezquita en la ciudad de la Meca. Tienen que proclamar: aquí estoy a tu servicio, oh Alá. Estos 5 pilares son muy importantes para los musulmanes. Pero ¿es lo mismo el Islam y el cristianismo? El Islam y el cristianismo tienen algunas cosas en común. Tanto uno como la otra son monoteístas. Esto quiere decir que creen en un solo Dios. También el Islam cree ciertas partes de la Biblia, por ejemplo la ley y los evangelios, pero rechaza la mayoría de los escritos bíblicos. Dicen que no es inspiración de Dios. Pero de igual manera hay diferencias entre el Islam y el cristianismo. El Islam rechaza el concepto de la Trinidad. En el libro del Corán 5:73 dice: y han caído en incredulidad los que dicen: Alá es el tercero de 3, cuando no hay sino un único Dios. Si no dejan de decir lo que dicen, esos que han caído en incredulidad tendrán un castigo muy doloroso. ¿Qué piensa el Islam de Jesucristo? ¿Habla el Islam de Jesús? ¿El Corán nombra a Jesucristo? El Islam cree que Jesús solo fue un mensajero de Dios
Y en el Corán sí se nombra a Jesús, pero solo como un profeta, como un mensajero de Dios. Los musulmanes no creen que Jesús es Dios encarnado. Los musulmanes sí creen que Jesús nació de una virgen, pero no creen que es el Hijo de Dios. No creen que Jesús murió y resucitó. Pero para el cristianismo, la muerte y resurrección de Cristo son bases fundamentales. Para los musulmanes, el Corán es la palabra de Dios. Para los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia fue completada con el libro de Apocalipsis aproximadamente en el primer siglo, y se cree que el Corán fue escrito mucho tiempo después, en el siglo VII. Para los musulmanes la salvación es por buenas obras y obediencia al Corán, pero la Biblia enseña que la salvación no es por obras, Efesios 2, 8, 9, sino solo por la fe en Jesucristo. Pero ¿quién tiene la verdad? ¿La Biblia o el Corán? ¿El Islam o el cristianismo? ¿Mahoma o Jesucristo? El 8 de junio del 632, el fundador del Islam, el profeta de los musulmanes, Mahoma, falleció a los 61 años de edad en Medina. Sus restos mortales fueron enterrados en la mezquita del profeta, y no hay evidencia de su resurrección. En cambio, Jesucristo murió y resucitó al tercer día, y hasta el día de hoy su tumba está vacía. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.